Al momento de hacer conexiones de computadora dentro de una red, necesitamos tener en claro una práctica que es muy habitual y es bueno saber que es el armado de cable de red. ¿Qué necesitamos, qué materiales y herramientas necesitamos para hacer este tipo de trabajo? Necesitamos nuestro cable UTP, o también conocido como cable de par trenzado. Fíjense que si ustedes pueden observar, internamente vienen 8 cablecitos trenzados. Por ejemplo, el verde acompañado por su blanco, el naranja acompañado por su blanco, el marrón acompañado por su blanco y el azul también acompañado por su blanco. Es decir, cada uno de los colores tiene su acompañamiento con su correspondiente blanco. Necesitamos las fichas RJ45, que son estas fichas que son las más grandes. Después, si vamos a hacer un cable para teléfono, por ejemplo, esa ficha va a ser la RJ11. Va a ser la RJ11, que es una ficha más chica que corresponde para telefonía. Y necesitamos una pinza crimpeadora que nos va a permitir sujetar a la hora que ya insertamos los cablecitos en la ficha. Va a presionar y va a sujetar justamente y va a hacer contacto con todos los cablecitos internos de nuestro cable UTP. Necesitamos saber y tener en claro que existen dos normas habituales, la norma T568A y la norma T568B. Fíjense que la norma T568A comienza con blanco-verde y la norma T568B, esta es la A y la otra es la T568B, comienza con blanco-naranja-naranja. De esa manera ustedes saben y se van a poder identificar a qué norma corresponde. Entonces, tenemos en la norma A, tenemos blanco verde verde, blanco naranja azul, blanco azul naranja y blanco marrón marrón. En la norma B tenemos el blanco naranja naranja, blanco verde azul, blanco azul verde y blanco marrón marrón. Necesitamos saber a la hora de armar un cable de red qué dispositivos queremos interconectar dentro de la red. Dependiendo de los dispositivos que queremos conectar, vamos a utilizar ya sea un cableado directo o un cableado cruzado. Acá tenemos el directo y el cruzado que vemos acá. Fíjense que dice el cable de red directo. Se utilizan en ambos extremos el mismo estándar de cableado, ya sea vamos a utilizar en los dos extremos la T568A o la T568B. ¿Cuándo vamos a utilizar? Cuando queremos conectar un ordenador a un switch, por ejemplo, o un ordenador a cualquier tipo de enrutador o concentradores, como ser por ejemplo una computadora o un router o una computadora a un switch. Eso es un cableado directo. Como se ve ahí, fíjense, misma norma en ambos extremos. El cruzado, en cambio, vamos a utilizar cuando queremos conectar dispositivos que son iguales. Entonces, fíjense acá, dice el cable cruzado, se utiliza diferentes estándares de cableado en cada uno de sus extremos, ya sea en un extremo la T568A y en el otro la T568B. ¿Cuándo vamos a utilizar? Cuando queremos conectar dos enrutadores, ya sea dos routers por ejemplo, o dos computadoras o cualquier tipo de concentradores como ser por ejemplo hub. Ese es el cruzado. Fíjense que cambian las normas. Acá comienza con blanco verde verde y acá comienza con blanco naranja naranja. Son diferentes normas en ambos extremos. Tengo una imagen que le voy a mostrar. Fíjense, acá tenemos una pequeña conexión en una red LAN donde hay, por ejemplo, una impresora. Tenemos una impresora, tenemos un enrutador, ya sea un router, y diferentes ordenadores. Si yo quiero hacer la conexión, vamos a suponer de esta computadora a esta computadora, como son componentes iguales, voy a utilizar un cableado de tipo cruzado, es decir, diferentes normas en ambos extremos.
En cambio, cuando quiero conectar esta computadora a mi switch, como son componentes diferentes, voy a conectar un cableado de red tipo directo. Eso hay que tener en cuenta a la hora de hacer un cableado. Tengo un video donde se explica acá el armado del cable. Fíjense, tenemos este primer video que ven acá. Ahí tenemos, por ejemplo, ya visto cada uno de los cablecitos, sus colores con sus correspondientes blancos. Entonces, una vez que ya tenemos, ya habíamos sacado el plástico cobertor que aísla todos los cablecitos, empezamos a acomodar como se ve en el video. Empezamos a ubicar todos los colorcitos, los colores, siempre presionando. Fíjense cómo acá se presiona en la parte de abajo, siempre presionen lo más fuerte posible. Es decir, cuando van acomodando suelten, y cuando van ya teniendo los colorcitos armados, presionen fuerte para que no se vayan moviendo del lugar. Y siempre tratar de que los últimos cables y los primeros queden en la posición correspondiente. Por ejemplo, si acá tienen que ir blanco, marrón, marrón en el final, asegúrense que esos cables queden ya en esa parte del cable y que no quede al comienzo, o si no va a quedar cruzado y después a la hora de armar e insertar en su ficha se le va a hacer muy difícil. Entonces siempre corran todos los cables últimos al final y, por ejemplo, acá el blanco, verde, verde, pónganlo al comienzo, y una vez que ya tienen ubicado eso, ya presionan fuerte y van armando y acomodando los siguientes colores. Fíjense, ahí se va armando. Fíjense cómo se presiona fuerte y se acomoda. Traten de dejarlo lo más recto posible a los cablecitos. Y una vez que tenemos, fíjense que acá ya está armado: blanco, verde, verde, blanco, naranja, azul, blanco, azul, naranja, blanco, marrón, marrón. Recuerden hacer el corte recto acá arriba en el extremo arriba del cablecito, para que a la hora de insertar en la ficha lleguen todos los cables al tope de la ficha de manera correcta. O si no, fíjense que solamente va a llegar acá el blanco, naranja, y el resto van a quedar abajo. Por lo tanto, al momento de crimpear no se va a lograr que la ficha haga contacto con los cablecitos, porque solamente va a morder el blanco, naranja y el naranja. Entonces hacemos el cable, el corte recto, ahí con la pinza, con el alicate. Traten de tener un alicate lo más filoso posible. Yo, por ejemplo, en este video tengo un alicate que no tiene filo, me costó, y encima a la hora de cortar no lo deja muy bien estirado los cablecitos, y a la hora de colocar en la ficha se complica. Entonces, una vez que tenemos armado, insertamos en la ficha. Ahí acomodamos de nuevo, hacemos el corte recto y volvemos a insertar. Una vez que insertamos, siempre empujamos lo más que podemos al fondo cada uno de los cablecitos, y verificamos ahí en el tope de que todos los cablecitos estén llegando bien al fondo del conector, que estén bien arriba cada uno de los cablecitos, porque fíjense que estos contactos de cobre que ven ahí son los que presionan a los cablecitos cuando nosotros utilizamos la pinza crimpeadora. Si esos cables no se encuentran bien al tope de la ficha, no va a morder los cables, y por lo tanto no va a hacer contacto y no va a reconocer a la hora de conectar en la red. Entonces, una vez que tenemos acomodado la pinza crimpeadora, ahí fíjense que ese es nuestro orificio que necesitamos insertar la ficha RJ45. Ahí vemos
la posición de la trabita de la ficha para abajo, insertamos y una vez que ya insertamos, seguimos, debemos seguir empujando el cable para que esté lo más al fondo posible. Presionamos, retiramos y ahí ya tenemos nuestra ficha y nuestro cable armado. Fíjense, nosotros al momento de crimpear se hunde este plastiquito de acá y al hundirse, ¿qué hace? Presiona y hace presión al plástico cobertor que vemos en este lado. Entonces es importante de que este plástico logre insertarse hasta este extremo de la ficha. Es necesario que se inserte hasta esa parte de la ficha. Y el resto sí ya pueden ser los cablecitos internos que estén en esa parte. Pero es importante justamente que el plástico cobertor ingrese hasta este extremo. Entonces al momento de crimpear se hunde este plastiquito y hace presión justamente para evitar que se salga la ficha. Ahí estiramos y no hay posibilidad de que salga porque está bien armado el cable. ¿Qué más necesitamos saber? Una vez que necesitamos saber que podemos hacer el testeo de ese cable. Si tenemos, esto es un tester de red, un tester de cable de red que se compone, fíjense, de dos partes. Entonces, por ejemplo, si nuestro cable es muy largo, se encuentra de una oficina a otra, por ejemplo, podemos llevar el control, el aparato remote, el aparato remoto en el otro extremo. Entonces de esa manera hacemos el testeo correspondiente del cable. Tenemos el aparato maestro y el remoto. Entonces simplemente tenemos que conectar los cablecitos. Fíjense que tiene dos puertos para testear cable de telefonía celular RJ11, que es el más chico, y RJ45, que es el nuestro. Lo mismo para el aparato remoto, que es ese. Tenemos el conector de RJ45 y del otro lado el conector de RJ11. Conectamos, insertamos el cablecito y una vez que ya tenemos, encendemos, y en cada uno de las lucecitas de los números se tienen que encender, y eso va a indicar que todos los cables, es decir, los 8 cables, están correctamente conectados y reconocidos. Entonces encendemos, fíjense como en ambos aparatos van sincronizados en orden, encendiéndose correspondientemente de manera correcta todos los cablecitos. De esa manera verificamos y sabemos que nuestro cable está funcionando bien.